Seguidamente voy a darle la bienvenida a Alejandra Paniagua Bonilla. Bienvenida, Alejandra. Hola, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias al programa Alternativas por la invitación. Yo soy Alejandra Paniagua, soy trabajadora social, docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, en la sede Occidente, y también recientemente parte del equipo docente de la Universidad Estatal a Distancia. Buenas noches y, insisto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida, Rosberly Rojas, a Alternativas. Buenas noches, gracias por la invitación a este programa. Un saludo cordial a las personas a los compañeros y compañeras que están acá en la mesa de discusión hoy, pero también a todas las personas que nos están acompañando por Radio 16 y también por el Facebook Live. Muchas gracias por esta oportunidad de conocer un tema tan interesante que es el Estado de la Nación, que nos da precisamente esa configuración de cómo está el país. Va a ser una noche de muchos insumos muy interesantes, muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente tenemos a una invitada que ya nos ha estado acompañando en muchas ocasiones, que es Jessica Barquero. Jessica Barquero, bienvenida de nuevo a Alternativas. Hola, Michelle, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. Yo soy trabajadora social, hoy un poco desde ahí creo que va a ser mi intervención. En otros momentos ha sido un poco más política. Pero bueno, siempre es un gusto acompañarlos y gracias a la gente que nos acompaña también. Bueno, muchas gracias. A continuación también tenemos otro compañero que ya ha estado con nosotros anteriormente, que es don Héctor Ferlini. Bienvenido, Héctor Ferlini Salazar. Bienvenido a Alternativas, don Héctor. Muchas gracias. Realmente es un gusto estar nuevamente acompañando este programa. Muchas gracias al equipo productor que me da la posibilidad de participar. Es un gusto compartir con las personas que se encuentran hoy el tema tan importante del Estado de la Nación. Yo soy el director de Surcos Digital, que es un diario que existe ya hace 13 años, que se enfoca principalmente en lo que son temas de los movimientos sociales. También soy docente en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Pacífico, y trabajo en este momento en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Héctor. Ahora sí, los invitamos para que nos acompañen y aprovechen estas 2 horas con el tema de hoy. Nada más decir que nosotros cumplimos los 3 requisitos de la buena comunicación, que es entretener, formar e informar. Hoy el programa tendrá un panorama distinto, ya que primeramente nos vamos a enfocar en la exposición a cargo de don Leonardo Merino, que está enfocado en 4 subtemas, que son qué es el Estado de la Nación, cómo estamos ante la pandemia, primer impacto de la pandemia, herramienta para la toma de decisiones, y posteriormente nuestros invitados aportarán con una breve exposición de unos 10 minutos cada uno. Pero recuerden dejar sus consultas, preguntas y comentarios a través de nuestro Facebook Live, y aprovechen este tema para el día de hoy y los estaremos leyendo en el transcurso del programa. Sin más ni menos, voy a darle el pase a don Leonardo Merino, nuestro primer expositor, y el programa queda en sus manos. Muchas gracias, don Leonardo. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Les pido por favor que me interrumpan si me estoy atropellando, si no me están entendiendo, si me quedo perdido en algún momento, congelado, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Voy a tratar es más, es la primera vez, ahora conversábamos que voy a hacer esta presentación a capela porque las universidades nos malacostumbran a tener una pantalla donde hay cosas que uno va a decir y en realidad voy a tratar de comunicarlas de una forma distinta. Espero poder ser claro. Lo primero que decía la compañera que vamos a comentar es qué es el Estado de la Nación, en caso de que alguien no lo sepa, y me pasa porque a veces cuando digo de dónde soy, alguna gente piensa que es del periódico La Nación o del programa Estado Nacional de Canal 7 u otra cosa. Entonces sí, vale la pena tal vez aclarar, el programa Estado de la Nación es, digamos, un centro de investigación de las universidades públicas
que existe hace 27 años y que ha publicado durante 26 años consecutivos un informe que se llama Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Es un informe que nació para tratar de darle un seguimiento a cómo está Costa Rica, con el sesgo, con el prejuicio, digamos, del concepto de desarrollo humano, que es cuando hace por dicha varias décadas dejó de entenderse que desarrollo humano era solo el crecimiento económico, y más bien tenía que ver con cómo mejoran las capacidades y las oportunidades de las personas de carne y hueso, ¿no? Ese es un poquito como nace el informe de mano de Naciones Unidas y ahora del Consejo Nacional de Rectores, que reúne las universidades públicas de Costa Rica. Es decir, este no es el informe de gobierno, ¿verdad? Porque si alguna persona a veces lo dice, y también yo lo digo a veces, a mis compañeros y compañeras no le hace mucha gracia, pero yo lo digo sin pelos en la lengua, tampoco es la verdad, tampoco es el único diagnóstico que existe sobre Costa Rica. Es una fotografía, eso sí, basada en información, sustentada en datos, ¿no? Que trata de pintar cómo está Costa Rica y de señalar algunos desafíos y aportar algunos insumos para abordar los desafíos que tiene el desarrollo humano. Esto es hasta donde llega. No es el que sopla al oído de los gobiernos, ojalá hicieran caso en alguna cosa, pero digo, no es su tarea, es más una herramienta ciudadana para que la gente tenga información, y la información es poder, para poder exigir cuentas, ¿no? a su Estado, a sus administraciones, los gobiernos, las instituciones públicas, privadas, ¿no? Es decir, es una foto sobre el desempeño nacional en desarrollo humano, no sobre el desempeño en particular de una administración. Espero pues haber aclarado, pero esto que vamos a ver es un resumen del informe, el último informe Estado de la Nación, publicado en noviembre. Por supuesto, siempre el informe intenta ser una fotografía del año previo, es decir, se publica en noviembre con los datos del año anterior. En medio de la pandemia y de la dura crisis que ha venido, era imposible omitir lo que estaba pasando. Entonces, este informe en particular hace un esfuerzo un poquito más grande de lo normal para incorporar un análisis también, no solo de cómo llegamos en el 2019, inicios del 2020, a la situación de la pandemia, sino qué pasó por lo menos en los primeros meses de la pandemia. Por eso voy a comentar sobre los resultados en estas tres partes, ¿no? Dígame si me escuchan bien y agarro el tren hasta donde puedo. Perfecto. Nosotros empezamos al revés, siempre damos una gran conclusión y después tratamos de demostrarlo con la información que tiene el informe. Y la gran conclusión es que antes de llegar a esta tormenta que estamos viviendo, el país no estaba preparado para una crisis, ¿no? Es cierto que el país tiene fortalezas históricas, una marca país que ha generado a lo largo de los años reconocida por su democracia madura, estable, que en el contexto en el que estamos no es poca cosa, un Estado social de derecho, hay esfuerzos en conservación, una economía abierta, hay inversión en las personas que costó mucho recuperar después de la crisis de los años 80, pero es un país que ha invertido en educación, en salud pública, con una visión de universalizar, ¿verdad?, lo que era la salud pública y la educación pública, y no solo crear oportunidades para un grupo de personas, ¿no? Eso es parte de las fortalezas que nos acompañaban. Pero esas fortalezas estaban muy frágiles cuando recibimos el golpe de la pandemia. Habíamos dicho, y no hay bolita de cristal, mentira que sabíamos que iba a haber pandemia, por supuesto que no, pero sí habíamos citado en el informe que publicamos en el 2019 que caer o no caer en una gran crisis en Costa Rica podía depender de factores externos a nosotros. Y esa advertencia se concretó de una manera que nadie imaginaba, ¿no? Que fue que la pandemia nos agarró con unas finanzas públicas débiles, con un desarrollo humano débil, con una inversión social pública que dependía de aspectos muy limitados, con problemas de oportunidades para la gente. No estábamos generando trabajo, empleo para las personas, ¿no? Teníamos comportamientos insostenibles en algunos patrones de nuestro uso del territorio, de los recursos naturales, una situación política compleja. Es decir, había un conjunto de factores y lo que sucede es que la pandemia nos causa rápidos y muy profundos retrocesos en desarrollo humano con poca capacidad de respuesta. Es decir, lo que nos pasó nos cobró no haber corregido
algunos problemas de varias décadas que impedían que el desarrollo humano fuera más equitativo, más inclusivo, más sostenible, ¿no? Eso es una gran conclusión que trata de ilustrar y que trato de demostrar, pues, con algunos mensajes que el informe tiene en su contenido, ¿no? Y en su sinopsis, que es la que resume todos los contenidos. ¿Cómo estaba el país antes de llegar la pandemia? Nosotros usamos este año la metáfora de que el desarrollo fuera un edificio de 4 pisos, ¿no? Para tratar de explicarlo mejor, un edificio que tiene varios riesgos, ¿no? El primer piso es la base material del desarrollo. ¿Qué es eso? Nuestros recursos naturales, nuestro territorio, ¿no? Eso es donde se sustenta cualquier sociedad, cualquier tipo de sociedad, pues parte de una base material para el desarrollo, que tenía varios riesgos importantes, patrones muy insostenibles en el uso de ciertos recursos naturales, múltiples amenazas naturales por las zonas que estamos, pero que se convierten en amenazas humanas por la exposición de personas al riesgo de desastre, por la mala vivienda, el mal ordenamiento del territorio, y riesgos sociales y económicos que generan también presión sobre los recursos naturales. Ahí puedo poner tal vez 2 ejemplos. Hay pocos índices o indicadores que miden el comportamiento ambiental en todo el conjunto de un país, ¿verdad? No es una cosa fácil. Está la huella ecológica, está el índice de desempeño ambiental que hacen 2 prestigiosas universidades, la Universidad de Yale y Columbia, juntas de Estados Unidos. Y en este índice en particular, entre 2018 y 2020, Costa Rica perdió 22 puestos. En un índice en el que, valga decir, habíamos sido quintos en el mundo en algún momento, cuando se consideraba particularmente los esfuerzos en conservación. Pero conforme los índices evolucionan y meten aguas residuales, contaminación del aire, emisiones, manejo de los residuos sólidos, pues resulta que Costa Rica empieza a perder un poco de puestos, ¿no? Es decir, nuestro desempeño ambiental no es lo que vemos cuando vamos a un parque nacional, es también lo que vemos cuando caminamos por la gran área metropolitana y vemos los patrones urbanos muy complejos que tenemos, el congestionamiento vial, la contaminación del aire o los ríos contaminados, ¿no? Un ejemplo interesante es que a pesar de que tenemos cosas declaradas de mucho interés nacional como reducir emisiones y hemos firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París o hemos creado el plan de descarbonización, bueno, en el año 2019 consumimos más hidrocarburos que en los 15 años anteriores. Es decir, hay una cierta incoherencia entre lo que queremos hacer y el ritmo al que lo solucionamos, ¿no? En el segundo piso, ¿verdad? Esta es la base material. El segundo piso es una estructura productiva que es la que genera riqueza, producción y empleo, ¿no? A partir de la base material, y ahí también había varios riesgos. Nuestra estructura productiva, y estoy hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a la pandemia? Nuestra estructura es muy dependiente del centro del país en muchas cosas, ¿no? Tiene pocos encadenamientos productivos, depende de algunos sectores como el comercio, tiene sectores que no son generadores de empleo, que crecen sin generar empleo, y eso explica un poquito por qué aún cuando hemos crecido tenemos problemas importantes. Hay poca sostenibilidad y riesgo de desastre. Por ejemplo, esta zona del centro del país, con mucho peso en la economía, es una zona donde construimos sin considerar, por ejemplo, los riesgos que existen. Puedo dar algunos datos ahí. 3 de cada 4 colones que se compran o venden en todo el país, se compran o venden a la GAM, a la gran área metropolitana, ¿no? Eso nos demuestra un poquito que la red de transacciones económicas en este país, si quitáramos el centro, es muy limitada. Es poco lo que pasa entre otras regiones nacionales, y eso limita muchísimo el desarrollo regional, que siempre tenemos décadas de estar hablando de cómo desarrollar más las regiones, pero no hemos creado las políticas de fomento productivo para que estas regiones se desarrollen mucho mejor. Entonces estamos con un centro del país un poco comprometido por la presión constructiva. 1 de cada 4 metros cuadrados que se construyen en el país, por ejemplo, en los últimos 4 años, se hace en condiciones muy desfavorables para la sostenibilidad. Eso es un índice en el que vimos si había riesgo de desastre, si hay ordenamiento territorial, si hay acceso a servicios.
lo que se construye en el país básicamente responde al comportamiento del mercado inmobiliario y no de una planificación urbana que considere la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una estructura productiva que no hace un uso muy equitativo territorialmente y que es muy dependiente de algunos sectores. Y ahí pasamos al tercer piso del edificio, ¿no? Base material, estructura productiva. ¿Cómo distribuimos los beneficios del desarrollo económico? Ese es el tercer piso del desarrollo, ¿no? Y ahí hemos venido, sobre todo en el siglo XXI, lo que va de este siglo, profundizando una gran desigualdad en los ingresos de las personas. Hay muchos tipos de desigualdad, de género, de región, étnicos, hay desigualdades de muchos tipos en el país. Pero la desigualdad de ingresos creciente que hemos tenido en el siglo XXI es un tipo de indicador nuevo. Costa Rica era el país menos desigual en los años 90, por poner un ejemplo. Hoy estamos en América Latina, estamos peleando el cuarto, tercer lugar de los países con más desigualdad, ¿no? Entonces, estamos para distribuir beneficios, generamos poco, la economía crece poco. En el 2019 creció poquísimo, ¿verdad? Creció su menor crecimiento en 20 años, con excepción de la crisis que hubo en 2008-2009. Poca generación de oportunidades de trabajo, ¿verdad? Que son centrales para el desarrollo del país, ¿no? Y una gran desigualdad. ¿Cómo puedo ilustrar esa desigualdad? Bueno, el 44% de los hogares de Costa Rica captan el 15% de todos los ingresos que se generan, ¿no? Mientras solo el 6% de los hogares captan el 24% de los ingresos. Y esto es solo considerando los ingresos que uno puede ver en las encuestas de hogares, que ya metodológicamente es conocido, no saben lo que ganan los ricos realmente en el país, ¿no? Eso es una cosa metodológicamente que escapa de las manos de la encuesta de hogares, cuánto es lo que realmente el 1% de la población recibe. Entonces, viendo estas diferencias, poco menos de la mitad de la población capta muy poquito el ingreso, 15%, y un grupo cercano al 6% capta casi la cuarta parte. Hay una gran desigualdad. ¿Eso por qué sucede? Hay muchas razones, pero una de las principales explicaciones es que el estilo de desarrollo de este país ha premiado la alta calificación en los últimos 30 años, ¿no? Los sectores de alta calificación han venido viendo subir sus ingresos. Es decir, si yo tengo una carrera, si yo tengo un título universitario, si soy por lo menos técnico, estoy metido en los sectores donde hay empleo y se paga bien, vengo recibiendo más. Pero algunos sectores no calificados, sobre todo en la agricultura, en la industria tradicional, han venido ganando prácticamente lo mismo durante 30 años, lo mismo en términos reales, ¿verdad? Es decir, no son sectores que crecen, no están generando empleo, y tenemos muchísima población no calificada que está necesitando empleo y estos sectores no lo generan. Por poner un ejemplo, casi 7 de cada 10 personas desempleadas en Costa Rica no tienen secundaria completa. ¿Dónde van a encontrar trabajo? No va a ser en un call center, no va a ser haciendo chips o dispositivos médicos, probablemente sea en la informalidad, donde hay una gran cantidad de población. Perdón, y a esto lo acompaña que además con una economía que crece mucho, la cantidad a repartir es mayor, pero además tenemos un crecimiento bajo de la economía y bajo de la generación de empleos. Hay que recordar que antes de empezar la pandemia ya teníamos un nivel histórico de desempleo, 12.5% de desempleo en el primer trimestre del 2020, que significaba lo más alto que hemos alcanzado casi después de los años 80, después de la crisis de los años 80, ¿no? Es decir, no necesitamos la pandemia para estar ya enfrentando serios problemas de que el mercado de trabajo no está generando oportunidades para las personas. Paso al último piso de esta metáfora que estoy usando, la base material, la estructura productiva, la distribución y encima está la estabilidad y la solvencia económica del Estado para generar trabajo, para hacer política social, para hacer inversión social. Cuando hablamos de hacer inversión social pública, no estamos hablando de cosas menores. A veces en la prensa y en las discusiones de calle, cuando la gente habla de gasto público, piensa en que es algún abusado que se está metiendo a la bolsa un montón de plata, pero no necesariamente en que eso es la educación, la salud pública, los ingresos para los hogares más vulnerables que no tienen empleo, por ejemplo, que no tienen oportunidades. Es decir,
De hecho, uno de los grandes errores que cometió Costa Rica en los años 80 fue haber dejado de invertir en la gente, particularmente en educación, y hoy lo estamos pagando teniendo un montón de gente que en esa época entraba al sistema educativo, que no se graduó y que hoy engrosa esta cantidad de gente que no tiene muchas oportunidades de empleo. ¿Por qué decimos que no hubo estabilidad? Bueno, por razones que son complejas de discutir en una sola presentación. El país tenía mucha insolvencia, es decir, lo que le entra y lo que sale del gobierno central en el país estaba en niveles altísimos. Se había aprobado una polémica y discutida reforma fiscal, recordarán, en el 2018, que hizo que en el 2019 aumentaran los ingresos en alguna medida, en casi todos los tipos de impuestos se recolectó un poco más, y sin embargo terminamos ese año con el déficit fiscal más alto en mucho tiempo, con una deuda pública muy alta. Es decir, el Estado venía sufriendo un poco lo que muchos hogares en Costa Rica están sufriendo, ¿no? La diferencia entre sus ingresos y gastos están haciendo que se endeuden, que endeudarse significa pagar además esa deuda, y eso hace un círculo vicioso muy complicado. ¿Por qué es fundamental que el Estado tenga finanzas sanas? Insisto, una de las grandes razones es que los hogares más vulnerables en el país tienen un nivel importante de dependencia de los ingresos del Estado. Si no se están generando oportunidades de trabajo en los hogares más pobres, lo que se recibe del Estado es central. Cuando digo lo que se recibe del Estado, no solo hay que imaginar que es plata que le llevan a la casa de la persona, no es en forma de servicios también y en forma de transferencias. En el 20% más pobre de los hogares en este país, las transferencias del Estado son el 16% del ingreso disponible. Es la segunda fuente de ingresos. Si el mercado de trabajo no resuelve dar empleos para que la solución a la pobreza sea el empleo, uno no puede debilitar la capacidad del Estado de apoyar de alguna manera a los sectores más vulnerables. Ahí estamos hablando de contener las situaciones de hambre, ¿no? De las situaciones más complejas y más serias en los hogares. Todo este edificio que he puesto como metáfora de cómo estábamos al llegar la pandemia, tienen como administrador un sistema político que estaba bien bloqueado hace mucho tiempo, un sistema político que le costaba tomar decisiones, que cambió de manera significativa. Éramos un país bipartidista durante medio siglo, que pasamos a ser un país multipartidista, que tenemos hoy en la Asamblea 7, 9, en la administración anterior, partidos representados, ninguno de los cuales tiene mayoría. No digo eso como una añoranza. En la teoría, las democracias maduras aspiran a una mayor pluralidad. El hecho de que seamos un país multipartidista no es malo si sabemos tomar decisiones plurales y tomar en cuenta a los sectores, ¿no? Pero estaba entrabado el sistema político y había años de discusión en algunos grandes temas en los cuales no se avanzaba, ¿no? La administración que quedó en el año 2018 es una administración con un mandato electoral débil. Por eso me refiero a que en la primera ronda tuvo la menor cantidad de votos que había tenido ningún partido que haya ganado. Estoy hablando de toda la Segunda República, desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Es decir, es un partido que gana sin tener necesariamente grandes respaldos electorales. Tiene la representación más baja en la Asamblea Legislativa que ha tenido ningún partido desde toda la Segunda República, desde el año 53. No solo no tiene mayoría en el Congreso, sino que no tiene ni el primero ni el segundo grupo de diputados y diputadas, sino el tercero, ¿no? En una asamblea que además es fragmentada, el partido de gobierno tiene poco poder, poca representación, ¿no? Y además, pues esta administración entra con un tema muy conflictivo. Comienza con una discusión sobre una reforma fiscal que por supuesto genera reacciones ciudadanas importantes. Hay una alta conflictividad en las calles. De hecho, en los 2 primeros años de este gobierno ha enfrentado la mayor cantidad de movilizaciones sociales, de protestas sociales en 25 años que tenemos nosotros de registrar, solo comparable con la época del combo del ICE que hubo, recordarán, una gran movilización social. Es decir, el escenario político era para esperar un escenario muy complejo, ¿no?
es difícil tomar decisiones así, difícil para un gobierno gobernar así, ¿verdad? A veces la gente sigue creyendo que en este país el presidente es la persona que decide todo, incluso lo que la Asamblea Legislativa aprueba. Bueno, es un poco más complicado que eso, ¿no? Y en la Asamblea Legislativa había un escenario complicado. ¿Cómo reaccionó esto? Insisto, antes de la pandemia, sorpresivamente, la Asamblea Legislativa que entró en 2018, 2019 y se mantuvo igual entre 2019 y 2020, de mayo a mayo, que son las legislaturas, es la más productiva que ha habido en 34 años. Por productiva me refiero a la cantidad de leyes que aprueba, ¿no? Ha aprobado 100 leyes en los 2 primeros años que consideramos leyes sustantivas, es decir, son las leyes que no son administrativas o legislación chayote, como le dice la gente en la Asamblea, sino leyes que están relacionadas con el desarrollo humano. Es decir, tuvo una productividad muy alta. Esto no significa nada sobre la calidad de las leyes. Esa es otra discusión que no podemos contar con números, ¿no? No significa que la ciudadanía esté contenta, no significa si se consultaron bien o no se consultaron bien. Significa que produjo una cantidad de leyes difícil de esperar para una asamblea tan fragmentada, ¿no? Y un escenario tan complejo. No era de esperar, ¿no? Sin embargo, el contexto político no es que está resuelto por eso, para nada. Hay una gran conflictividad, hay bajo nivel de apoyo. Desde antes de la pandemia, el país tenía bajos niveles de apoyo al Ejecutivo, viendo las encuestas que hace el CIEP y Unimer juntas, las opiniones positivas desde muy temprano en la administración de la ciudadanía hacia el Ejecutivo son muy pocas. Y eso además, valga decir, en las últimas 3 administraciones ha sido lo normal. Muy poco tiempo después de la luna de miel que llaman, que este gobierno casi no tuvo, ¿verdad? Los primeros meses, hay bajos niveles de apoyo de la ciudadanía al Poder Ejecutivo, tanto en esta como en la administración anterior de Luis Guillermo Solís y la anterior de Laura Chinchilla, en comparación a mediciones previas, por lo menos desde los años 90. Entonces, bueno, hay poco apoyo político. Decía yo, este fue el segundo gobierno, perdón, dije que el más, comparado con el 2000, el segundo gobierno con más protestas en sus 2 primeros años. Y además con más protestas confrontativas, ¿verdad? Que no son que la gente publica un comunicado de prensa quejándose de algo, sino que la gente se moviliza, bloquea, hace una huelga, hace una manifestación, ¿no? Que es una forma de manifestación. Es decir, teníamos un escenario político complejo para afrontar una crisis, muchas debilidades en desarrollo humano, o sea, el desarrollo humano era un edificio frágil y vulnerable a la crisis, y en este contexto nos llega la pandemia, y ahí termino la primera sección, que creo que es además la más larga, para que no se asusten, no sé cómo estoy de tiempo. Eso es como llegamos a la pandemia, ¿verdad? Insisto, con vulnerabilidades en nuestro desarrollo humano, y la pandemia lo que hace, por lo menos a nuestro entender, es materializar, hacer reales un conjunto de riesgos que teníamos a flor de piel, ¿no? Que teníamos el caldo de cultivo. Y nos genera un impacto, un shock productivo, fiscal, social, que nosotros decimos puede ser potencialmente el más grave de nuestra historia moderna. Digo potencialmente, porque depende mucho, todavía estamos en medio de esta crisis y todavía es imposible evaluar cómo fue la crisis, sino cómo empezó, ¿no? Y lo que voy a comentar ahora un poquito es cómo empieza impactando, por lo menos hasta acercarse el cierre del año 2020, la pandemia al desarrollo humano en particular, porque hay muchos impactos que no son parte de nuestra evaluación todavía, el impacto en salud, por ejemplo, otros aspectos que hay que dar más tiempo para analizar. Bueno, no, el tema epidemiológico no lo analizamos, pero bueno, para poner en contexto, pues sabemos que desde el 6 de marzo comienza en Costa Rica esta situación de la pandemia, que empieza a presentarse casos en 3 etapas, más o menos, ¿no? Entre marzo e inicios de junio hay pocos contagios diarios, hay un nivel muy bajo. Recordarán que incluso celebrábamos estar manejando muy bien la contención al inicio de la pandemia con algunas medidas y sobre todo con contagios pocos y pocas muertes.
A partir de inicios de junio, sobre todo cuando empiezan a soltarse un poco las medidas restrictivas que hay al inicio, comienza un aumento hasta niveles picos que son en mediados de septiembre. A mediados de septiembre alcanzamos nuestros niveles, viendo promedios semanales, nuestro nivel más alto fue ahí. Después de mediados de septiembre el país mantiene niveles altos, hay que decirlo, pero abajo del pico. Y aunque nosotros medimos o pudimos reportar hasta noviembre, pareciera ser que la tendencia hasta lo que va de este inicio de año es muy parecida. Estamos en niveles altos de contagios diarios, aunque no superando, por lo menos en conjunto, el pico más alto que pueda haber sido en mediados de septiembre todavía, ¿no? Por supuesto que hay diferencias territoriales en cómo ha impactado esto. La mayoría ha sido en la gran área metropolitana, pero también en algunos cantones costeros, en algunas zonas fronterizas, ¿no? Pero bueno, esto es solo para pintar. Bueno, vino la pandemia, comenzaron a crecer los casos en esos tres ritmos un poco diferentes, al principio, en medio y como vamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los primeros impactos sobre el desarrollo humano que podemos ver? Bueno, son muy rápidos y muy abruptos. Yo decía ahora que antes de la pandemia el país estaba en niveles históricamente altos de desempleo, 12.5. Pero para llegar a eso nos tomó varios años, ¿no? Nos tomó muchos años, ¿no? Desde los años 90 no teníamos esos niveles. Desde el 2008-2009 comenzó a subir el nivel de desempleo, y durante esos años, de una década, poco más, nos costó, digamos, llegar a que el nivel fuera en el primer trimestre antes de la pandemia de 12.5 de desempleo. Pero el impacto económico hace inmediatamente que ese desempleo se impacte de manera importante. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero, una economía que ya era frágil, que ya en el 2019 había crecido su menor nivel en 20 años, excepción hecha de la crisis, se desacelera más, ¿no? Eso genera un impacto fiscal, es decir, menos ingresos para el Estado, genera destrucción de empleos, ¿verdad? No solo la poca generación, sino destrucción de empleos y caída de ingresos en la mayoría de los hogares, valga decir, aumento en la pobreza y problemas importantes del rezago educativo que vamos a pagar por mucho tiempo probablemente si no reaccionamos muy bien en el año que viene. Estamos empezando. Algunos datos para ilustrar esto. Cuando uno ve las mediciones económicas, hay un índice que se llama el índice mensual de actividad económica, que es básicamente ir viendo cómo se comporta la economía. Bueno, en 3 meses la economía retrocedió 5 años en su nivel de actividad productiva, ¿verdad? Esto es un golpe muy rápido, muy fuerte, particularmente en algunos sectores, por ejemplo, el sector de alojamiento y comida, muy ligado al turismo, por supuesto, y al comercio de ocio, de alimentación, cayeron muchísimo. Si uno compara marzo y julio del 2020, ya con la pandemia arrancada, con marzo y julio del 2019, la caída es de un 54%, ¿no? El resultado financiero pues, el tema fiscal también se ha afectado muchísimo. A pesar de la reforma, no se lograron ver cuál iba a ser el impacto de la reforma, sino que hay una caída en los ingresos y además una mayor necesidad de gastos para atender las necesidades inmediatas de la crisis, por supuesto, ¿no? Y el impacto inmediato en materia de desempleo es que en solo 3 meses se duplica la tasa de desempleo. Alcanzamos en el segundo trimestre, aquí estoy hablando solo del segundo trimestre, hasta la mitad del año, un 24% de desempleo, ¿no? La medición, esta fue la medición que pudimos meter en el informe publicado en noviembre, pero la medición del trimestre, el tercer trimestre, tiene una leve baja a ese 24%, pero siempre en niveles muy altos, ¿no? Es decir, en solo 3 meses duplicamos nuestra tasa de desempleo, metimos básicamente 255,000 personas desempleadas más a cerca de 255,000 personas que ya estaban desempleadas en Costa Rica. Valga decir, con un mayor impacto en las mujeres. Las mujeres estaban en el segundo trimestre con 10 puntos porcentuales más que los hombres, cerca del 34% de desempleo, ¿no? El impacto en pobreza es muy rápido, sobre todo la pobreza medida por ingresos, ¿verdad? Porque hay varias formas de medir la pobreza en el país. La línea de pobreza, que es básicamente una cantidad de ingresos
por persona en cada hogar, ¿verdad? Que es algo que teníamos 25 años de tener más o menos estancado. Alrededor del 20% de los hogares estaban bajo esa línea de pobreza. En solamente esos meses, porque la encuesta de hogares que del 2020, pues se toman los datos entre junio y julio, ¿no? Se publicó en octubre, la pobreza salta al 26%. Es decir, después de tener 25 años, alrededor del 20% de los hogares, pasamos a un 26%, que es el mayor nivel de pobreza que hemos tenido casi en 30 años, ¿no? Quitando los primeros años de los años 90, cuando veníamos saliendo de la crisis de la década de los 80, después de eso, este nivel de pobreza que se presenta en 2020, y solo considerando los datos, insisto, hasta mediados de año, cuando se toman los datos, pues es el mayor nivel en casi 30 años. Y por otro lado está el impacto educativo. Sobre eso hablará su amiga Isabel Román en el estado de la educación, que se publica en agosto, con un análisis más de fondo. Nosotros pudimos registrar algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, qué tan preparada estaba la gente en el campo de la docencia para asumir la educación virtual, por ejemplo. La mayoría de los docentes y de las docentes en una encuesta nacional sobre el tema, decía no tener formación para las herramientas virtuales de enseñanza, ¿no? Particularmente los que enseñan los niveles iniciales. Por ejemplo, 63% de los docentes que dan preescolar decían no tener ninguna formación, no haber recibido formación para dar educación virtual, ¿no? Y 58% en el caso de quienes dan primaria. Es muy probable que vamos a ver cómo lo logra medir el Estado de la Educación, que el impacto en rezago educativo sea muy grande y muy complejo, y ojalá sea algo que el país pueda resolver de la mejor manera. Eso es solo una primera foto, insisto, tomada entre octubre y noviembre, cuando publicamos el informe, de cómo hay rápidos retrocesos en desarrollo humano generados por la pandemia. ¿Cómo responde el sistema político? Es también un análisis parcial. Todavía estamos en medio de la pandemia, entonces todo lo que diga puede cambiar pasado mañana, puede modificarlo, que ya entramos en elecciones y los actores se comporten de una u otra forma. Conforme la crisis avance, los niveles de conflictividad ciudadana pueden ser más grandes, ¿no? Entonces, esta es una lectura inicial, ¿no? Tiene que haber una respuesta del sistema. Esa respuesta se expresa inicialmente en varias medidas. Por un lado, para contener los contagios, ¿verdad? Medidas sanitarias para evitar la saturación de los sistemas de salud. Y por otro lado, las medidas para compensar los impactos sociales y económicos, ¿no? En cantidad son muchísimas medidas. Nosotros solo hasta agosto, entre marzo y agosto, habíamos contabilizado 513 medidas tomadas por las instituciones públicas con relación a la atención de la pandemia, la mayoría tomadas por el Ministerio de Salud, el Gobierno Central, la Comisión de Emergencias y la Caja Costarricense del Seguro Social. Algo más o menos esperable en una crisis que es sanitaria, aunque uno observa menos participación de las instituciones enfocadas en lo social o en lo económico en ese momento, ¿no? Una de las medidas más conocidas, más claras, fue el bono proteger. El bono era un subsidio que se le daba a las personas que demostraban haber perdido su empleo o jornadas de su empleo por la pandemia, ¿no? Bueno, casi que a cerrar el periodo, después de que se abrió en abril y hasta cerrar el periodo en agosto, 1 millón de personas habían solicitado el bono. No sé si les suena mucho o poco, pero es que es un montón de personas. Estamos hablando de un poco menos de la mitad de toda la fuerza de trabajo de Costa Rica había pedido el bono proteger, es decir, había sido afectado directamente por la pérdida o reducción de jornada por el impacto de la pandemia. Un poco más de mujeres que hombres, no mucho, 52%, 48%. 7 de cada 10 personas, gente con bajo nivel de calificación educativa, es decir, la gente que ya mencionábamos que le cuesta más oportunidades en el mercado de trabajo, gente sin secundaria completa, por ejemplo, con menos,
7 de cada 10 personas que pidieron el bono eran este grupo de personas. Un 38% era gente que estaba en la informalidad, ¿verdad? Una informalidad que es enorme en Costa Rica. Para nosotros, con un concepto ampliado de informalidad, el 55% de la población trabajadora en el país está en alguna forma de informalidad. El dato oficial del INEC es un 46%. Nosotros le incluimos a eso cosas que no se suelen considerar, como por ejemplo, si no recibe salario mínimo, aunque esté en un empleo formal, pero sin salario mínimo, sin jornadas adecuadas, sin acceso a seguridad social. Entonces, si consideramos como informalidad eso, 55% de la población trabajadora en Costa Rica es informal. Entonces, bueno, hay ahí una respuesta del Estado, 513 medidas, un bono que hay que tener claro, el bono no va a resolver los problemas de pobreza con facilidad, el bono es una contención en una situación de crisis para evitar las situaciones más desesperantes y más complicadas en los hogares que han perdido trabajo, ¿no? De hecho, una de las cosas que sucedieron también en la respuesta del sistema político a esto es que la Asamblea Legislativa demostró que se pueden aprobar leyes rápido, ¿verdad? Hay leyes que se aprobaron para contención de la pandemia, que se discutieron y aprobaron en 2-3 días, ¿verdad? Con alto consenso, con mucha coherencia partidaria. Por supuesto, las implicaciones que puedan tener o los desacuerdos que haya en algunos sectores son otro tema, ¿verdad? Las leyes, por ejemplo, que han flexibilizado temas laborales, son leyes que también hay que discutir en el tiempo si causan o no un daño a las garantías laborales que ha logrado Costa Rica, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero bueno, en atención de la crisis, valga decir, la Asamblea también de pronto es particularmente eficiente. ¿Cómo responde la ciudadanía? Por supuesto, esto, insisto, es una lectura parcial, pero no sabemos cómo se va a comportar en lo que vaya este año, metiéndonos más en la crisis, ¿no? Pero bueno, evidentemente las medidas iniciales detienen un poco la conflictividad, sobre todo entre marzo, abril y mayo, hay menos nivel de movilización ciudadana de la normal en el país. Es algo que comparamos entre cuánto esperábamos y cuánto sucedió, ¿verdad? Pero es algo que siempre es una lectura. Entre enero y julio, ¿verdad? A mitad del año, había 101 protestas sociales registradas. Nosotros tenemos un registro, ¿verdad? Que probablemente no capta, imposible que capte todo lo que sucede en todo el país, pero bueno, que capta algunas acciones de la gente. Después de esa tregua, digamos, momentánea, marzo, abril, a partir de mayo el nivel de conflictividad sube. Ustedes recordarán, empieza a haber bloqueos en muchísimas partes del país y niveles de manifestación más alto, tanto por oposición a las medidas de atención a la pandemia, como la exigencia de atención a algunos sectores y también la discusión sobre el financiamiento de esta crisis y si negociar o no con el Fondo Monetario Internacional, o qué leyes aprobar o qué modificaciones aprobar para resolver el tema fiscal. Esos son los 3 grandes grupos de temas que hacen una gran movilización ciudadana. Valga decir, y con eso cierro esta segunda sección, que a pesar de la alta conflictividad, las mediciones de apoyo a la democracia, de apoyo al sistema político, siguieron mostrando altos niveles. Incluso los niveles de apoyo al sistema político que registraron las encuestas, esto con base en el CIEP de la Universidad de Costa Rica, entre abril y agosto son los más altos que se había tenido en todo el siglo XXI, es decir, del año 2000 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no es apoyo al gobierno, no es apoyo al partido de gobierno, no es apoyo a la asamblea, es el apoyo al sistema político. Es decir, la gente que sigue pensando que con todo lo que quiera criticarle y que quiera oponerse y exigirle a sus gobiernos, sigue pensando que el sistema democrático es una mejor opción, ¿no? Y que hay que resolver las cosas en el marco democrático, ¿no? Eso en abril y agosto eran mediciones muy altas, es decir, la gente sigue considerando que no hay que salirse de la democracia a una solución autoritaria o populista para resolver los problemas. Esto hasta agosto. Por supuesto que conforme avance la crisis y la situación cambie,
puede ser que cambien también esta lectura de la gente, ¿no? Que es una advertencia importante de considerar, ¿no? Es decir, las medidas, todas estas medidas uno puede decir que son hechas en el marco democrático. Podemos no estar de acuerdo con todas esas medidas, puede haber oposición a algunas, pero hay, digamos, todas fueron tomadas en un mecanismo democrático más o menos formal del Estado de Derecho, ¿no? Eso es cómo nos golpeó, ¿no? En el marco que estábamos de gran fragilidad, llega la pandemia y nos causa acelerados, rápidos y profundos retrocesos en desarrollo humano, con un impacto pues inédito, sobre todo en las oportunidades de las personas, en los ingresos de los hogares, y bueno, con un sistema político que reacciona de alguna manera en este marco democrático que menciono, pero con una gran fragilidad, una gran conflictividad que probablemente hay que evaluar un poco más conforme avance el tiempo para ver si rompe o no de alguna manera más seria lo que conocemos como estabilidad democrática en el país, ¿no? Eso es básicamente la segunda parte, cómo nos golpeó la pandemia, ese frágil edificio del desarrollo humano. Y termino, no sé cómo estoy de tiempo, pero lo que me falta es mencionar unos ejemplos breves de cuando preguntamos qué se puede hacer, ¿no? El Estado de la Nación no es el recetario, nunca ha sido su intención ni su razón de ser, decir, bueno, ahora el gobierno tiene que hacer esto, o los actores políticos, sociales. Nosotros lo que podemos, porque somos un centro de investigación, es aportar investigación para enriquecer el debate, para que la discusión sea basada en información y para alimentar la toma de decisiones que sean basadas en evidencia, tanto para atender la pandemia, la situación inmediata, como para atender los problemas estructurales o de más larga data que mencionaba ya al principio, que ya teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Una economía que no genera empleo, desigualdades sociales crecientes, insostenibilidad ambiental y otros aspectos, ¿no? Entonces, voy a poner unos ejemplos brevemente de lo que hicimos este año, que son aportes de la investigación para que le sirvan o no a quien las tiene que usar, ¿verdad? Que es pues, la ciudadanía y las autoridades en algunos casos. ¿Qué se puede hacer con información? Bueno, el país tomó más de 10 años, más de una década en construir un sistema que se llama el SINIRUVE, que es el Sistema Nacional de Información y Registro de la Población Beneficiaria de los Programas Sociales. No sé si lo dije exacto, pero es básicamente un sistema que recoge la información sobre la población beneficiaria de programas sociales para tomar decisiones, algo que tenía años de necesitarse en Costa Rica. Esa es una herramienta fundamental para hacer política social, con base en información, ¿no? Para eliminar un poquito varias cosas de las que nos quejábamos en el pasado, ¿verdad? Si había filtraciones, es decir, le está llegando la ayuda a quien no la necesita, por ejemplo, o quitar la politiquería, ¿verdad? También le voy a dar a la ayudita porque votó, o ese tipo de cosas que en algún momento se han señalado a la política social. Bueno, nosotros hicimos una investigación con esta base para tratar de ver cómo puede uno medir el impacto de las acciones en la pandemia. Y lo que hicimos fue tomar todos los hogares que no son pobres, según esta base, es decir, hay 732,000 hogares que no son pobres en esa base, y hacer un ejercicio de simulación es qué pasa si pierde una persona el empleo. ¿Qué pasa si en mi hogar yo pierdo el empleo, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? La medición lo que nos da son 261,000 hogares que pasan a ser pobres. Es una cantidad gigantesca que probablemente se parezca mucho a la realidad. De hecho, fueron 255,000 nuevas personas desempleadas en los primeros 3 meses, así que coincide mucho. 260,000 hogares pasan a ser pobres solo si una persona en el hogar pierde el empleo. A ese grupo del que había pasado a ser pobre, también hicimos la simulación de medir qué le causa el bono proteger, un monto de 60,000 colones, que era el monto más pequeño, o de 125,000 colones, que era el monto más grande, por mes durante 3 meses, ¿no? En el caso del bono de 60,000 colones,
solamente el 7% de los hogares que se habían hecho pobres por perder empleo salen de la pobreza. Es un porcentaje, es decir, hay un porcentaje que sale de la pobreza, pero es muy poco. Y si vemos el bono más grande, 125.000 colones, el 27% de los hogares sale de la pobreza. Es decir, solo 1 de los 4 nuevos hogares pobres se devuelve de la pobreza. ¿Qué nos demuestra eso? Que el bono es un elemento fundamental para atender la crisis, ¿no? Para evitar un problema más grave en estos hogares. Pero no va a ser la solución de la pobreza si no se acompaña de políticas para generar empleo, para mejorar los ingresos en esta población y restituir un poco las condiciones previas y mejorarlas, ¿no? Ese es un ejercicio de cómo se puede usar información y un ejemplo de un aporte de investigación que hizo el Estado de la Nación. El otro tiene que ver con la movilidad en la pandemia. Y nosotros hemos venido analizando hace varios años una base de datos, que es la base de datos de Waze, la herramienta esta que la gente en el celular utiliza para que le dé direcciones. Bueno, Waze resulta ser, y probado estadísticamente, una aproximación a la movilidad de personas grandísima. Quisiéramos decir que no, pero lo cierto es que nuestra huella digital es gigantesca. Por ponerles un ejemplo, Waze no es que cuando yo lo prendo registra por dónde se mueve ese celular. Lo registra todo el tiempo, aunque yo no esté usando la aplicación. Y esos datos dan información para hacer inteligencia de datos. Entonces pudimos medir el impacto de las medidas de la pandemia en la movilidad de las personas con esta aproximación. Insisto, una aproximación. Y bueno, comparamos enero y febrero del 2020, cuando no había pandemia, y todos los meses que siguieron. Para Semana Santa, por ejemplo, nos estábamos moviendo 94% menos que en los meses antes de la pandemia, ¿no? Hubo una caída. Recuerden que Semana Santa fue la restricción más fuerte. Ahí fue donde hicieron las medidas de restricción más fuertes, ¿no? Ya después, entre mayo y junio, que se soltaron un poco las medidas, la movilidad de personas era más o menos la mitad de las condiciones normales, ¿no? Salvo en julio, que hubo el cerco de la GAM, no sé si recuerdan cuando se hizo el cerco epidemiológico, otra semana en que hubo otras restricciones fuertes y también la movilidad bajó. Y posteriormente, ya a partir de septiembre en adelante, rondábamos como la mitad otra vez de la movilidad normal. Es decir, que en la calle estaba más o menos la mitad de la gente en condiciones normales. En diciembre eso se disparó, ¿verdad? En diciembre tuvimos un pico de movilidad, la gente se tiró a la calle de manera importante, más o menos igual a un diciembre muy, muy parecido, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque la medición que hicimos, que ha sido polémica y hemos visto pasar los tomates por todo lado, porque alguna gente cree que se hizo tenemos años de analizar Waze, pero ahora fue para favorecer la restricción vehicular. Bueno, el Estado de la Nación desde marzo decidió darle seguimiento al comportamiento de la movilidad. Hizo un ejercicio estadístico que se llama modelos de regresión, pero que básicamente es ver si había relación entre donde se movía menos gente y donde se presentaban menos contagios, ¿no? Es decir, básicamente ver si las medidas para contener la movilidad de personas tenían o no impacto. Y la respuesta es positiva. Hay una relación positiva entre las zonas con mayor nivel de congestión vial y de movilidad de personas con las zonas donde se presentan unos días después, con un rezago de algunos días, más niveles de contagio. Eso en teoría no debió haberse probado, porque mucha gente exigió pruebas científicas. Bueno, todo el mundo, el planeta, lo que ha hecho en teoría para contener los contagios es que la gente pues se intercambie menos. Ahora, esto es el resultado de todas las medidas, no es solo la restricción vehicular, es todas las medidas que han dejado a la gente en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, la restricción vehicular, el cierre de comercios, los horarios de comercios, ¿verdad? Incluso la autocontención de la gente que dejó de salir porque le daba miedo, ¿no? Porque tenía susto y decidió quedarse en la casa, ¿verdad? Que no es lo que pasa particularmente con la población que vive en la informalidad y necesita salir a trabajar, o con las personas que no pueden darse el lujo de trabajar en la casa. Por supuesto hay un conjunto que no. Pero bueno, todo esto para decir que se hizo un ejercicio que puede permitir ver el impacto de las medidas en la movilidad de personas.
Y por último, y ya con esto voy a cerrar, también se usaron varias herramientas de investigación para la política pública de largo plazo, no para atender la pandemia. Una de ellas es que hay un registro del Banco Central que se llama el Registro de Variables Económicas, que mide todas las compras y ventas que se hacen entre todas las empresas privadas formales en el país. Y eso resulta que nos permite acercarnos a la estructura productiva. Y es con lo que pudimos demostrar, por ejemplo, la gran dependencia de la GAM. Al principio yo mencionaba que 3 de cada 4 colones que se compran en el país se le compran a la GAM, ¿verdad? Y que se venden, perdón, que se compran o se venden, pasan por la gran área metropolitana. Eso es gracias a esto, pero esa herramienta también permite ver cuáles son los sectores que más se mueven en cada región del país. Y eso quiere decir que algo que tenemos años de decir que hay que hacer, que es crear fomento productivo para las regiones diferenciado, es decir, no es lo mismo lo que hay que hacer en la región Brunca que lo que hay que hacer en Guanacaste, se puede hacer usando información, ¿no? Y esa es una herramienta que se utilizó y lo que el capítulo que analizó esto, si a alguien le interesa, describe cuáles son los sectores diferentes con más peso en cada una de las regiones del país. Y el último ejercicio tiene que ver con las emisiones contaminantes. Al principio les decía yo que a pesar de todas nuestras buenas intenciones, consumimos más petróleo en el 2019 que en los últimos 15 años. Ahí tuvimos una base de información que también se puede usar para pensar política pública, que es RITEVE, los resultados de las pruebas obligatorias que hace la revisión técnica vehicular en el país. Nadie había hecho investigación con esos datos y por primera vez tomamos los resultados de las emisiones, de la medición de emisiones, para ver qué nos decía sobre la política pública. Y lo que nos demostró son 3 cosas interesantes. Uno, lo que más hay en este país, lo que más aporta en recorrido, en cantidad, son los vehículos particulares. Y muchas veces eso no lo tomamos en cuenta porque creemos que mientras la gente se compre vehículos nuevos, ¿verdad? Y le sumamos vehículos a la calle, no estamos aportando tanto al tema de la contaminación. No es cierto. En este país hay casi 1 millón de vehículos, hay 1,5 millones de vehículos, pero de carros particulares de la gente son cerca de 1 millón. Y si usted quiere hacer algo para limitar la congestión vial y las emisiones y la pérdida de tiempo y calidad de vida, tiene que dejar de creer que cada persona tiene que irse en un carro a moverse. Hay que pensar en alternativas masivas, limpias, interconectadas, de transporte público que saquen a la gente del carro. Si no, no hay mucho que hacer con las emisiones. Lo segundo es que los vehículos diésel, que son muy poquitos, son la 4ª parte de todas las unidades del país, generan la mitad del CO2, la mitad del dióxido de carbono, eso que es el principal causante del efecto invernadero, del cambio climático. Y tenemos 20 años de tener parámetros de exigencia muy, muy débiles para esos vehículos. Es decir, otra cosa que hay que hacer en la política pública es revisar los autobuses, los camiones de carga, cómo son, cuáles permitimos entrar, cómo movemos a la gente y a la carga para tratar de reducir emisiones también. Y lo último es que también encontramos que por más modernos que sean los carros, si siguen siendo vehículos de combustión, ¿verdad? Pueden mejorar en algunos gases, por ejemplo, emiten menos gases que afectan la salud directamente, como monóxido de carbono, pero para hacerlo emiten más dióxido de carbono, que es el que nos afecta en materia de cambio climático. Es decir, modernizar la flota mientras siga creciendo no es necesariamente la solución a los 2 problemas. Y los 2 problemas hay que solucionarlos. Calidad del aire, ¿no? Salud y cambio climático. Y que bueno, eso es un ejemplo más de otro aporte del Estado de la Nación en investigación para pensar un poquito en la política pública de largo plazo. Termino, creo que me tomé más o menos los 50 minutos porque no recuerdo la hora que empezamos, pero con una conclusión más o menos rápida. Nosotros queremos ser positivos. Es posible en el país evitar la caída en una crisis de largo plazo, una crisis estructural, una crisis compleja, impulsar una reconstrucción en favor del desarrollo humano. Este país tiene herramientas para hacerlo, esa es nuestra posición, puede usar información para hacerlo,
puede aprovechar que todavía su marco democrático se sostiene, ¿no? Tiene una ciudadanía crítica y movilizada. Hay herramientas para hacerlo, ¿no? Pero eso depende de varios aspectos. Primero, de una gran responsabilidad de los actores sociales y políticos, y entrando las elecciones, particularmente hay que ponerle mucho ojo a la responsabilidad con que se discutan estas elecciones, qué hacer en el marco, que un marco electoral que no sea un marco electorero, ¿no? Que no sea un marco en el que la discusión caiga, ¿no? Entonces, una gran responsabilidad. Segundo, nosotros decimos sin pelos en la lengua que hay que evitar las salidas populistas o autoritarias que en tiempos de crisis suelen ser una tentación grande, ¿no? Y por último, también nosotros insistimos que salir de esta crisis implica recuperar el terreno perdido en el año 2020, pero no volver a lo anterior. Hay que resolver problemas de fondo que ya había, que estaban evitando que este país sea más equitativo, más inclusivo, más sostenible y avance más en materia de desarrollo humano. Así que, a grandes rasgos y así a capelas, un largo resumen, tal vez, no sé, de lo que contiene el informe Estado de la Nación, y quedo a las órdenes, por favor, de ustedes. Muchísimas gracias a Leonardo por su exposición. De hecho, ha sido un resumen súper sustancioso de todo lo que es el Estado de la Nación. Bueno, yo lo sigo desde la U, yo estudié en la Nacional, entonces siempre hemos estado anuentes a este Estado de la Nación. A continuación, voy a darle el pase a la máster Alejandra Paniagua para que nos dé unos 10 minutos de una breve explicación, y seguidamente voy a leer algunos de los comentarios. Así que, Alejandra, bienvenida de nuevo. Bienvenida a Alternativas. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Leonardo, por la exposición que nos hizo, y sobre todo porque no solo nos planteó los datos, sino que nos planteó inclusive los escenarios que vienen a partir del tema del COVID-19 y de la pandemia. A mí me toca la tarea de ser la primera que meta la cuchara después de la exposición que usted hace. Y pues yo, mientras lo escuchaba, pues pensaba un poco en varias cosas. En primer lugar, yo creo que es consabido que en el caso costarricense la pandemia lo que hace es profundizar efectivamente la desigualdad social que ya existía. Y yo creo que el Estado de la Nación, las encuestas que realiza el INEC de manera constante nos han ido permitiendo evidenciar esto. Como Costa Rica es un país que viene paulatinamente siendo un país cada vez más desigual, y en donde efectivamente las mujeres y son sectores que han sido particularmente desiguales en medio de este escenario, así como las zonas rurales. También ya para el 2018 el Estado de la Nación hablaba de que todos los indicadores macroeconómicos del país estaban en números rojos y que la cosa no venía bien, y el Banco Central ya para el 2019 venía haciendo proyecciones desalentadoras en términos de esos mismos indicadores. Así que la llegada de la pandemia, efectivamente, yo creo que lo que vino a hacer fue a colocar al Estado y colocar al país en la unidad de cuidados intensivos, porque ya estábamos deteriorados y ya veníamos padeciendo una serie de diagnósticos o de situaciones a nivel del Estado. Y la pandemia efectivamente agudiza. A mí me parece que es importante tener claro que la pandemia agudiza, y justamente los estados permiten ir demostrando eso, porque en algunos momentos pareciera que todo inició con la pandemia y que Costa Rica era un país que estaba maravillosamente bien, y que con la llegada de la pandemia entonces todo mal, y a partir de ahí se justifican una serie de decisiones y giros en la política social y en términos de decisiones que se están tomando y que podrían perfilar que la situación desde mi punto de vista no mejore, sino que se profundice. ¿Por qué veníamos mal? Bueno, veníamos mal principalmente porque el Estado ha venido reorientando su política y su perspectiva se ha vuelto cada vez más neoliberal, y la función del Estado también ha venido reconfigurándose en este proceso. No ha sido solamente que ese deterioro es externo, sino que el Estado también ha participado en la toma de decisiones en relación hacia dónde reorientar ese desarrollo. Y yo creo que cuando usted planteaba y uno piensa en las medidas que han sido tomadas durante el COVID, que son muchísimas medidas, pero que cuando uno revisa las medidas laborales, las medidas fiscales, las medidas que se han tomado en materia de flexibilización laboral,
una se va dando cuenta cómo efectivamente ese giro, lejos de ser la pandemia un momento en donde repensáramos si podíamos regresar o transitar por otras rutas muchísimo menos clasistas, muchísimo más inclusivas, muchísimo más desiguales, pareciera que lo que pasó fue que aceleramos y continuamos por una ruta que durante los últimos años nos ha enseñado que el camino no necesariamente nos va a llevar a ser un país mucho más igualitario. Cuando usted nos planteaba, por ejemplo, el tema de la pobreza, en este país, efectivamente, son herramientas necesarias, entender dónde viven los pobres, tenemos los mapas sociales, cuáles son los cantones prioritarios, dónde están los sectores más empobrecidos, qué edades tienen, sus necesidades, pero no sabemos nada de la riqueza, dónde están los ricos, qué comen los ricos, dónde duermen los ricos, cómo evaden los ricos, porque la discusión sobre la riqueza, y en Costa Rica el tema de la riqueza, que existe frente a esa desigualdad, justamente de lo que estamos hablando es de sectores que tienen una riqueza muy grande, y que esos sectores en el marco de la pandemia y antes de la pandemia han estado efectivamente evadiendo y eludiendo. Entonces, en este escenario, cuando observa las medidas, la preocupación que tiene justamente es si las medidas que se han adoptado, que desde mi perspectiva han sido clasistas, son medidas que permiten resolver de alguna forma o paliar al menos esa desigualdad preexistente, o si más bien nos van a generar una mayor agudización de la misma. ¿Quiénes van a ser los sectores más afectados? Cuando uno piensa en las medidas y observa que en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de reforma que buscan consolidar algunas de las medidas que se nos dijeron que eran temporales, y ahí está la discusión sobre la ley de empleo público, algunas discusiones sobre la reforma ya en términos de la flexibilización de las jornadas laborales como una cuestión ya más permanente, y otras normativas que están siendo discutidas en la Asamblea Legislativa. Una se pregunta si será que en esta coyuntura, por el contrario, la incertidumbre y la crisis han favorecido para que algunos sectores, y sobre todo sectores dominantes o las élites, puedan colocar su agenda en las decisiones que se han tomado en el manejo mismo de la crisis. El Instituto de Investigaciones Sociales tiene un observatorio sobre movilizaciones o sobre, se me fue en este momento el nombre, el observatorio sobre movilizaciones, no me acuerdo, protestas sociales. Y ellos han venido haciendo un registro y uno puede observar, por ejemplo, en el registro que ellos hacen, las solicitudes que en prensa ha hecho, por ejemplo, han hecho las cámaras empresariales y a la par de ello las diferentes decisiones que ha ido tomando el gobierno de turno y también la Asamblea Legislativa en términos de las medidas. Y uno empieza a ver esos paralelismos observando cómo efectivamente la agenda se empieza a colar y cómo todas las medidas de alguna forma tienden a colocar en la clase trabajadora la responsabilidad de una crisis que no ha generado la clase trabajadora y que la clase trabajadora del sector público y del sector privado de alguna forma también está en este momento resistiendo. Cuando uno observa, por ejemplo, y usted señala que las finanzas del Estado, y esto es real desde la discusión que se dio con la famosa reforma fiscal, que las finanzas del Estado están mal, sí están mal, pero cuando uno observa que las estrategias que ha utilizado esta administración para optar por recursos frescos han sido principalmente aplicadas a la clase trabajadora, y ahora con toda la discusión que hay sobre el Fondo Monetario Internacional y el empréstito con el Fondo Monetario, una duda efectivamente de si esta es la única ruta posible, que si frente a este escenario que ustedes nos colocan, que es un escenario desalentador, que se agudiza y que se perfila cada vez como más complejo, como más difícil y acompañado cada vez de una mayor conflictividad social, pero también de una constante tendencia a la criminalización hacia esa conflictividad social. Si esta ruta que nosotros estamos observando efectivamente no va a desembocar en un camino sin retorno, ¿verdad? Un camino en el que esta desigualdad sea cada vez mayor y en donde además, que esa es una preocupación que al menos yo tengo, porque muchas de las medidas también fueron financiadas, desfinanciando otros programas y proyectos sociales que habían existido en Costa Rica o que existen en Costa Rica, y que para poder atender todas las demandas o todas las necesidades que generó la pandemia, hubo que desfinanciar esos programas y esos proyectos que desarrollaban las instituciones para efectos de atender entonces ahora sí las necesidades y las demandas que generó la pandemia, porque nuevamente no hay una disposición pareciese para obtener recursos públicos que provengan justamente de ese sector más rico en Costa Rica.
ese sector que, como digo, poco sabemos, poco preguntamos, pero que es también responsable de la situación en la que estamos. Entonces ya me dijeron por ahí que me quedo sin tiempo. Mi pregunta es esa, don Leonardo, si usted cree que en el camino transitado efectivamente es coherente las medidas que se están tomando con ese panorama que usted nos pintó. Muchas gracias, Alejandra. Aún le quedan unos minutitos, pero si no, ahorita después se los damos. A continuación, vamos a recordar que estamos el día de hoy con el tema Informe Estado de la Nación 2020, comentarios y consultas. Además, recordar que nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y consultas a través de nuestro Facebook Live. Y a continuación, vamos con la siguiente invitada, Rosberly Rojas. Rosberly, bienvenida a Alternativas. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, gracias a Leonardo por esta amplia y rica resumen del informe que nos ha brindado una gran cantidad de insumos de conocimiento, pues para nosotros como población, que como usted decía, pues tenemos que tomar decisiones sobre las próximas elecciones, esas decisiones sobre qué rumbo queremos darle al país por medio de las personas a quienes vamos a elegir. Y como usted mencionaba, es un punto crucial, es un punto crítico precisamente para tener cuidado con esas propuestas populistas, esas propuestas antidemocráticas, autoritarias que podrían surgir en tiempos de crisis. Definitivamente el informe es un valiosísimo insumo de conocimiento sobre la realidad del país de forma muy completa, muy integral cada año, ¿verdad? Yo como funcionaria de una universidad estatal de la UNED me siento muy orgullosa precisamente de que este programa, del programa Estado de la Nación, pues sea parte del CONARE, ¿verdad? Y que se generen pues el análisis profundo que nos brindan ustedes cada año, pero definitivamente desde mi concepto sí debería ser aprovechado por las personas tomadoras de decisiones en el Estado, ahora a nivel gubernamental, también a nivel municipal, y ahora que estamos hablando pues por medio de una radio comunal, una radio municipal local, que hay muchos de esos insumos que deberían ser tomados en cuenta precisamente para la política pública nacional, pero también la política a nivel municipal, ¿verdad? De forma que los recursos públicos pues sean utilizados con mayor eficiencia, eficacia y equidad. Mi comentario está ligado a uno de los temas, uno de los análisis precisamente que ustedes realizan relacionado con el tema de estructura económica que usted mencionaba, ahora se presenta sobre todo en el capítulo 2, ¿verdad? Pero que se vincula intrínsecamente con todo el análisis económico y social que ustedes hacen en el informe, ¿verdad? En este sentido, precisamente, este capítulo 2 del informe que analiza precisamente los vínculos que hay entre la estructura económica y los sectores económicos y las regiones del país, enfatiza nuevamente esta división estructural de la economía costarricense que ya en los otros informes del Estado de la Nación por varios años han estado ustedes señalando, lo cual es un problema realmente serio, un problema importante que como país las autoridades gubernamentales no han tomado en cuenta en la política pública de forma seria y de forma definitiva, ¿verdad? Precisamente esa fractura estructural que nuestra economía costarricense tiene entre este sector que está vinculado a los sectores vinculados al comercio exterior, los sectores vinculados al resto del mundo, como relacionados con la inversión extranjera directa, con el comercio exterior, el sector financiero, bancario, ¿verdad?, que desde 1990 pues viene recibiendo una gran cantidad de estímulos estatales con los recursos públicos, los recursos de todos los costarricenses, ¿verdad? Ya recordamos desde los subsidios que le llamábamos los CATs en los años 90, ¿verdad? Exenciones de impuestos en las zonas francas, apoyo técnico de instituciones, un apoyo que ha sido fundamental en instituciones como el COMEX, Procomer, CINDE, ¿verdad? Lo que le ha permitido pues a este sector contar con un gran dinamismo, ¿verdad? Con una alta rentabilidad en sus inversiones, ¿verdad? Han acumulado una gran cantidad de riqueza y de capital, ¿verdad? Y pues también las personas que están vinculadas a los trabajos de este sector pues obtienen mejores salarios, siendo también que son las personas a las que se le exige pues una mayor capacitación e formación. Pero por otro lado,
Mientras este es un sector dinámico, es un sector que alcanza pues, los beneficios del pequeño crecimiento económico que tiene el país, ¿verdad? Tenemos otro sector, un gran sector, que es el sector vinculado a la economía doméstica, como ustedes en los informes del Estado de la Nación pues lo han estudiado a lo largo de los años, ¿verdad? Esa producción sobre todo para consumo nacional asociado a sectores básicos como la agricultura, la construcción, es mucho generado por pequeñas y medianas empresas que abarcan una gran cantidad de empleo nacional, ¿verdad? Pero trabajos que son mal pagados, con salarios bajos, trabajos que están asociados y que son las únicas oportunidades para aquellas personas que precisamente no han alcanzado terminar su secundaria o no han alcanzado tener algún nivel de formación técnica o superior, ¿verdad? Y que entonces están anclados a un sector que no cuenta con apoyo estatal, que no recibe esta clase de incentivos que hablábamos de estos otros sectores ligados al comercio internacional, ¿verdad? Que están anclados ahí y que no pueden salir de esa situación de pobreza, de desigualdad y de informalidad. En este informe, precisamente ustedes con el capítulo 2, precisamente nuevamente señalan esta fragmentación de la economía ahora, señalando precisamente que la fragmentación se da también en términos de la gran área metropolitana, en términos geográficos, ¿verdad? De la gran área metropolitana versus el resto del país y entre los diferentes sectores de la economía, ¿verdad? Con una alta desconexión, con redes que son sobre todo dependientes en la gran área metropolitana, ¿verdad? Con una desconexión sistemática en los sectores que están fuera de la gran área metropolitana y precisamente son condiciones estructurales de nuestra economía que dificultan mucho más luchar o precisamente reducir esa desigualdad, esa pobreza, esa informalidad que usted nos relataba, que es la situación pre-pandemia, pero la situación que se intensifica aún más con la pandemia, ¿verdad? Entonces, esta situación coyuntural que vivimos tiene, y eso para mí es un resultado interesante de este capítulo 2 y de los estudios anteriores, ¿verdad? Son condiciones coyunturales, pero que están fuertemente ligadas a condiciones estructurales de la economía costarricense, de forma que con las medidas que en este momento pues estamos viendo que se plantean para atender la crisis actual, se pueden resolver algunos de los temas que estamos viviendo relacionados con la situación fiscal y de deuda del país, pero definitivamente no se están atendiendo estos problemas estructurales que si no se atienden no se va a resolver la situación país que vivimos, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera señalar precisamente esta riqueza del estado del análisis que nos presenta este informe en relación a comprender mucho más cuál es la situación estructural de nuestra economía, ¿verdad? Incluso hay un hallazgo interesante que leí, ¿verdad? Precisamente cómo estos sectores que han sido más beneficiados de los incentivos, como es el caso, por ejemplo, de la manufactura tecnológica, ¿verdad? Es uno precisamente de los sectores que está poco vinculado al resto de la economía, ¿verdad? No es un gran consumidor de insumos, y de las pocas transacciones que realiza son con bajo valor económico, mientras otros sectores que han estado abandonados de la política pública, como es el comercio y el transporte, ustedes mencionaban precisamente que son sectores de alto impacto, ¿verdad? En términos de las conexiones con el resto de la economía, ¿verdad? Y que deberían ser tomadas de mucho mayor forma en la política pública. Otro de los temas que yo quisiera comentar precisamente es el tema de la desigualdad, que creo que esto queda muy evidente para todos quienes hemos estado participando en este programa, ¿verdad? Cómo esa desigualdad se incrementa en la situación actual, ¿verdad? Cómo la situación de la pandemia la agudiza en términos de la pobreza, de la informalidad, cómo la situación educativa puede provocar entonces ya no solo efectos de corto plazo, sino efectos de largo plazo, precisamente en los niños, en los jóvenes que están perdiendo sus oportunidades educativas y que esos efectos ya no van a poder ser compensados en el resto de la vida, son efectos que van a traer
para el resto de su vida laboral, le va a traer efectos en el nivel de ingreso, ¿verdad? Entonces a mí me surge pues ahí un poco la duda, ¿cómo ve usted que esta desigualdad se va a incrementar aún más con el tema de la pandemia? ¿Cuáles serían estos sectores que van a ser más afectados? Y aunado no solo con lo que ha pasado, sino un poco también con la automatización y todo lo que toda la transformación productiva en la industria, con el tema de la robotización y la automatización, ¿qué efectos podrían verse para el país a futuro y cómo sería, qué medidas podríamos tomar nosotros como país para revertir precisamente este camino, el cual, aunque usted mencionaba que ustedes lo veían con mucho positivismo, de acuerdo a los insumos y a los datos que se nos presentan, es difícil ser positivo en estas circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosbeli. Y a continuación vamos a tener a la próxima invitada, que es Jessica Barquero. Jessica Barquero, bienvenida a Nuevas Alternativas. Un gusto y el micrófono es suyo. Gracias. Sí, a mí me parece muy importante, comparto la opinión de las compañeras que ya intervinieron. Evidentemente, el Estado de la Nación hace un esfuerzo importante por recoger información y datos que van a servir para después la toma de decisiones. Y yo creo que es especialmente significativo en medio de una situación como la del 2020, con todos los cambios que trajo la pandemia. Creo que eso ya debería de llamarnos la atención, y por eso también se ha vuelto tan preocupante que dentro de los recortes que fueron considerados también por el gobierno en el presupuesto del año pasado, pues se hubiera visto impactado el presupuesto para el INEC en relación al censo que estaba previsto para este año, que creo que finalmente quedó como parte de los recortes que se realizaron. Yo quería referirme fundamentalmente al tema de las relaciones laborales, que en los últimos años se ha hecho también un esfuerzo un poco sobre temas de la informalidad, qué tipos de relaciones laborales y derechos laborales se están viendo violentados, especialmente en zonas como la zona norte, donde están todas las plantaciones piñeras, lo que Mauricio Castro ha venido aportando en esa línea también desde los esfuerzos que se han venido haciendo en la Universidad de Costa Rica, y que además ahora con la pandemia hay una serie de situaciones que son cambiantes y que se profundizan aún más, y que yo creo que tiene que llamarnos la atención y generarnos más preocupación ante el evidente impacto que eso genera y la cuestión de la creciente informalidad que también hay, ¿verdad? Y de cómo se establecen además o se refuerzan nuevas relaciones laborales ante la pérdida de empleo, ¿verdad? Por ejemplo, todos los sectores repartidores de comidas, ¿verdad? Que también entran dentro de esa gran nebulosa de sectores donde la relación laboral no está tan clara, y que ya de por sí ha venido funcionando así también en otros sectores como en los agrícolas, porque el país también tiene una actividad en el tema de la legislación nacional a la hora de contemplar a esos sectores, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, como ocurre con el sector agrícola, cuando lo contrata, hay un contratista que realiza esa relación, que es quien da las órdenes, las tareas que se ejecutan, etcétera, etcétera, pero donde detrás hay una gran empresa que siempre queda pues invisible y que se escapa mediante este tipo de figuras que ya se les permiten para evadir pues todo el tema de derechos laborales, por ejemplo, pagos de seguro, pagos de horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, creo que ahora ese sector se hace cada vez más grande, y es aquí donde entra esta dinámica que ya se refirió don Leonardo sobre el tema de, bueno, ¿qué consideramos también como informalidad? Porque también está este porcentaje de gente que ni siquiera recibe un salario mínimo. Y creo que la pandemia lo que hizo fue, pues además aumentar todo ese tipo de relaciones y facilitar también una serie de medidas mediante
la implementación, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral, de la suspensión de contrato, etc. A mí, por ejemplo, me tocó durante este periodo, desde el inicio de la pandemia, trabajar un poco yo trabajo en el sector municipal apoyando parte de esas medidas que se generaron en el sector público para apoyar o dar una respuesta a lo de la pandemia. Entonces, estábamos trabajando junto con la Comisión Municipal de Emergencias en el tema del otorgamiento de alimentos. Y nosotros, por ejemplo, todavía hasta ahora, enero del 2021, estamos trabajando en eso, pero donde las medidas de respuesta, ¿verdad?, son muy cortas. Es decir, puedes ayudar a una persona, por ejemplo, en nuestro caso, y como también ocurrió con el Bono Protege, durante un periodo máximo de 3 meses. Lo que pasa es que el efecto de las medidas no ha sido por 3 meses para las personas. Por ejemplo, se aprobó a final del año pasado la extensión de la suspensión de contrato durante 3 meses adicionales, o de la reducción de la jornada durante 3 meses adicionales. Entonces, tenemos gente que yo recibo, por ejemplo, notas de personas desde el mes de abril, donde les hicieron una reducción de jornada laboral, donde en julio vuelven a hacer una reducción de jornada laboral, donde en noviembre siguen haciendo una reducción de jornada laboral, porque inclusive las notas que presentan las personas son en el marco de lo dicho, ¿verdad?, de lo aprobado a nivel de la legislación, bla, bla. Nadie les permitió continuar con esa reducción de jornada laboral, pero independientemente de eso, se asumió como una práctica. Aun cuando a muchísimos sectores no se les haya, por ejemplo, aprobado ante el Ministerio de Trabajo esa reducción, no haya aprobado de que ellos tuvieran una reducción de sus ingresos, aún así las empresas lo hicieron. Y eso ocurre muchísimo, por ejemplo, además con sectores ya de por sí desprotegidos, como el sector de construcción, como las trabajadoras domésticas, ¿verdad?, en los sectores como los restaurantes, etcétera, 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 donde simplemente se utilizó eso como una coletilla. Entonces, es decir, estas fueron de las primeras medidas que tomaron los diputados para enfrentar la pandemia, sino que fue la primera, y hasta el momento se mantiene, ¿verdad? Y se hizo casi que parte de una dinámica aceptada. Sea o no legal, esté establecido o no, se haya o no aprobado una ampliación de esta forma. Entonces, yo creo que eso es algo muy preocupante porque nosotros nos estamos enfocando, es decir, el Estado se sigue enfocando en atender la situación que hay a través del crecimiento de la pobreza, a través de la transferencia de ayudas sociales que son importantes, son significativas, y eso evidentemente el nivel de pobreza crecería increíblemente, pero no en garantizar temas de derechos laborales o temas que a largo plazo nos puedan generar y garantizar, ¿verdad?, que esa brecha vaya disminuyendo. Y con esto me refiero al tema de salarios dignos, por ejemplo, ¿verdad? Y que yo creo que eso es muy importante. Y don Leonardo se pudiera referir tal vez más un poco sobre este tema, porque sé que el informe sí ha venido trabajando sobre eso, no solamente ahora, sino en informes anteriores. Yo creo que aquí evidentemente quedan muchísimos retos por esto de que es preocupante el nivel de informalidad. Y creo que la pandemia, como decía Alejandra anteriormente, lo que hizo fue venir a acelerar una serie de proyectos que ya de por sí estaban en la agenda legislativa desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el tema de la flexibilización de la jornada laboral, que tenía creo que alrededor de unos 15 años de estar distintas iniciativas ahí peloteándose, y que esto vino a hacer se diera el momento propicio para que de manera acelerada se implementaran una serie de proyectos que en momentos anteriores no habían logrado obtener consenso, ¿verdad? Entonces, inclusive muchas cosas que ahora se sacaron hasta por decreto. Entonces, creo que eso nos coloca ante un panorama mucho más complicado. Creo que quedan evidentemente muchos retos para el siguiente año y cosas que no lograron ser contempladas, evidentemente a pesar de todo el esfuerzo en el informe del 2020, pero por ejemplo que sería interesante hacer un análisis también, como lo están haciendo ya varios países. Lo he visto en el caso de
salud, sino comparado y combinando variables con el tema de la situación económica y la mortalidad en épocas de la pandemia. Porque no solamente estamos pagando, los sectores más empobrecidos están pagando la crisis económica, sino también toda la crisis sanitaria, inclusive poniendo los muertos, ¿verdad? Hay datos en general en todos los países donde dice, bueno, la mortalidad inclusive es del doble en el quintil con menores ingresos, ¿verdad? Y de cómo inclusive hay una diferencia también en cuanto al tipo de trabajo que se tiene y cómo la exposición y el riesgo que hay, no solamente al contagio, sino también para la mortalidad, es muchísimo más grande en sectores, pues evidentemente que tienen que trasladarse en autobús, que están más expuestos a una mayor dinámica o contacto con otras personas, etcétera, etcétera. Y creo que ahí también media un tema de clase. Y que entonces en todos los sentidos de la clase trabajadora, la que termina pagando por todo lado, ¿verdad? Los efectos de esta crisis, tanto económica como sanitaria. Y yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias a Jessica Barquero y a continuación tenemos a nuestro último invitado, a don Héctor Ferlini Salazar. Bienvenido, don Héctor Ferlini Salazar, a nuestro programa Alternativas y le cedo el micrófono. Gracias. Me parece que la exposición que ha hecho Leonardo es, como lo han dicho las compañeras del panel, ha sido una exposición muy amplia, a pesar de, digamos, lo profundo que es la información, o lo profundo que es la información que contiene el documento. Me parece que ha hecho un excelente resumen y también agradezco los aportes de las compañeras que participan en el foro porque enriquecen definitivamente el enfoque. Yo quisiera abordar un aspecto que tiene que ver con el carácter político que tiene el informe del Estado de la Nación. Evidentemente político en el sentido de herramienta para la transformación. Es decir, sin duda que desde el momento en el cual el Estado de la Nación o las universidades públicas se plantean hacer un informe del Estado de la Nación, se están planteando la necesidad de la transformación. Es decir, no lo hacemos simplemente por ejercicio académico, sino que tiene un propósito político que es aportar a las posibilidades de orientar el país por una ruta distinta. Y en ese mismo sentido hay una doble vía porque el Estado de la Nación en sí mismo puede ser un instrumento para la transformación si sabemos aprovecharlo, es decir, si las instituciones públicas, si los gobiernos locales, si las organizaciones sociales, si la ciudadanía en general utiliza la información que tiene el Estado de la Nación para poder tener una idea más precisa de por dónde avanzar para tener lo que podríamos denominar en síntesis el bien común, ¿verdad? Es decir, una sociedad más justa y más equilibrada en todos los sentidos. Desde ese punto de vista, me parece que hay un elemento político fundamental para poder transformar una situación que es la participación ciudadana. El Estado de la Nación aborda efectivamente en distintos capítulos el tema de la participación de la ciudadanía. Hay un énfasis mayor en este informe en lo que es la participación electoral, pero en general el Estado de la Nación aborda el tema de la participación como un factor político clave de la transformación. No lo dice con esas palabras, pero se intuye. Es decir, lo dice el Estado de la Nación que la participación ciudadana es importante. De hecho, en el prólogo señala la crisis que vivimos más bien ha hecho que redoblemos nuestros esfuerzos por dar a la ciudadanía la mejor información posible para elevar la calidad de su participación en la vida pública. Me parece que está de manera muy precisa expresado ahí la calidad de instrumento político que tiene el informe del Estado de la Nación. Desde ese punto de vista, me parece que el reto que tenemos ya no es del Estado de la Nación, sino es un reto de toda la ciudadanía interesada en eso, de utilizar esta herramienta, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, las vicerrectorías de acción social y de extensión de las universidades públicas deberían asumir de manera más militante, podría decir yo, el documento del Estado de la Nación para poder ubicar de manera más precisa el trabajo que se puede hacer en las diferentes regiones del país e incluso también, podríamos decir, en los distintos sectores sociales que constituyen nuestro país. Creo yo que utilizando las mismas palabras que tiene el documento, dice, esperamos que este informe Estado de la Nación 2020 honre esa colaboración
y contribuya a mejorar la calidad del debate político y la participación ciudadana. Y me llama mucho la atención, luego revisando cuando analiza la participación electoral propiamente en el ámbito municipal, que el Estado de la Nación señala tres hallazgos importantes. Por un lado, cómo incide la calidad de vida en la participación pública, en la participación ciudadana. Señala el documento que una merma o una baja en la calidad de vida tiene que ver directamente con esa participación ciudadana. Podríamos decir ahí que el sistema se vacuna, utilizando la palabra de moda, se vacuna contra la transformación, disminuyendo la calidad de vida de la gente, porque si recordamos al psicólogo humanista Abraham Maslow, tendríamos que recordar el concepto que él nos propone, la pirámide, ¿verdad? Es decir, quienes no tienen resuelta la base de su vida, es decir, alimento, vivienda, trabajo, no van a poder pensar en la realización como persona, no van a poder pensar en la participación política o la participación pública. ¿Cuál persona que no tiene salario, que no tiene vivienda o que no tiene alimento para mañana para su familia va a pensar en ir a una reunión de la comunidad a atender un problema, a discutir? Ciertamente habrá gente que lo hace, porque entiende que por ahí está el camino de la transformación. Pero ese elemento que aporta el Estado de la Nación es un elemento que me parece de un calibre significativo, es decir, una baja en la calidad de vida disminuye directamente la participación ciudadana, porque entendemos fácilmente, las personas no están en condiciones de aportar mente, por decirlo de una manera simple, a resolver problemas y a participar si no tienen las condiciones básicas de existencia. Otro elemento que aporta el Estado de la Nación para la participación, en este caso en el campo electoral municipal, pero que podríamos generalizarlo a toda la vida política del país, es el tema de la disparidad de género. Efectivamente, es decir, la disparidad de género no solamente es un tema que conocemos los datos y que están ahí evidentes en la vida de las mujeres y también de la juventud, diríamos también, podríamos agregar. ¿Por qué? Porque como elementos que son factores de transformación, podríamos decir que tanto las mujeres como la juventud son factores claves estratégicos en las posibilidades de transformar una sociedad, ¿verdad? Es decir, porque son precisamente grupos políticos o sectores que saben la urgencia que tienen para la transformación, para una mejor calidad de vida. En ese sentido, creo yo que es importante poder valorar, y no sé si ustedes desde adentro del Estado de la Nación pueden valorar en qué medida hay avances o retrocesos en la participación ciudadana. Yo me atrevo a decir que no hay una participación ciudadana muy fuerte, a pesar de que hay protesta social y que hay, digamos, una movilización en algunos sectores, pero habría que preguntarse a qué porcentaje de la población abarca esa protesta social o a qué porcentaje de la población, diríamos de manera más fina, llega a la conciencia de la necesidad de la transformación y cuál es el porcentaje más bien de la población que se deja llevar por el clientelismo, que se deja llevar por una serie de elementos distractores que no permiten precisamente que las personas se involucren en la dinámica digamos, formulación de política pública y ejecución de la política pública. Podríamos decir que la participación ciudadana, para mi criterio, tiene distintos niveles. Uno, el nivel de la formulación de política pública. El otro, involucrarse en la misma gestión o ejecución de la política pública. Tercero, el control del ejercicio de la política pública, donde estaríamos hablando de la rendición de cuentas. Y por último, la reformulación de la política pública, ¿verdad? Porque constantemente hay que estar revisando. Entonces uno podría decir, bueno, el Estado de la Nación, desde ese punto de vista, podría analizar esa participación ciudadana, pero también me interesa conocer en qué medida ustedes valoran que esa participación ciudadana enriquece realmente el Estado de la Nación. Es decir, si es un ejercicio más bien desde los profesionales que integran los distintos secciones que el Estado investiga, o si hay realmente un aporte de la ciudadanía en la construcción de ese Estado de la Nación. Esto se vincula, por supuesto, de manera directa, el tema de la participación con el tema de la rendición de cuentas, que también usted lo mencionó en su presentación y que está en el documento del Estado de la Nación. Es decir, no podemos pensar una participación ciudadana, como lo decía anteriormente, sin una rendición de cuentas. Y entonces la calidad de la rendición de cuentas es un gran
signo de pregunta, ¿verdad? A todos los niveles, a nivel municipal, a nivel de las instituciones públicas, a nivel del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, cómo se rinde cuentas y cómo la ciudadanía no solamente se interesa en que se rindan cuentas, sino participa de manera activa en esa rendición de cuentas, aportando también soluciones a los problemas que tienen en su localidad. Y ahí adquiere un valor especial el concepto de la territorialidad, ¿verdad? Es decir, no es solamente el tema de país, sino los distintos territorios, teniendo en cuenta la propuesta que nos da la CEPAL de ese concepto. Es un concepto que involucra factores culturales, sociopolíticos y también económicos, ¿verdad? El concepto de territorio. Entonces, ¿cómo pensar cada territorio y cómo lograr el desarrollo del país y cómo lograr la participación de la gente a partir del territorio y no pensando la participación como un concepto abstracto o general que pueda aplicar en cualquier lugar y en cualquier momento, sino realmente dándole el contenido y las posibilidades que tiene la gente en sus condiciones particulares de Limón, de Guanacaste, de Tucurrique, de Guápiles o Juan Viñas, es decir, la gente en concreto, cómo puede participar para realmente construir de manera conjunta un país a partir del insumo que nos da el Estado de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias a don Héctor Ferlini y a continuación vamos a darle unos 30 segunditos a Panga para que nos converse y seguidamente pasaremos a los invitados y les vamos a dar unos 2 minutos a cada uno en modo de cierre, pero sin antes leer los comentarios que nos han dejado a través de nuestro Facebook. Recuerde que todavía tienen unos minutitos más para dejarnos sus comentarios a través de nuestro Facebook Live de Alternativas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a don Leonardo, a Rosberly, a Alejandra, a Jessica y a don Héctor por este magnífico desarrollo de la temática. Han sido justamente lo que necesitábamos. Claros, concisos, contundentes en sus exposiciones y han convertido esta emisión, ¿verdad?, en un instrumento fundamental para el análisis, como bien señalaba don Héctor, y lo hemos de alguna manera señalado todas y todos, que la comunidad debe hacer realmente en este momento histórico de lo que nos está pasando. Muy brevemente, creo, y esa ha sido mi obsesión, ¿verdad?, a mí lo que era durante todos estos últimos tiempos, que la solución está en el poder popular, pero el poder popular, según lo plantea el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política vigente. Por cierto que para el 5 del 3 tenemos un programa al respecto que es un análisis de la significación, de la validez de ese párrafo primero del artículo 9 como sustento para desarrollar el poder popular. Y cuando cuando hablo de poder popular no me refiero a ningún poder raro, sino definitivamente democrático. La unidad de nuestro pueblo, despierto, informado, unido, organizado, movilizado y convertido en poder popular para controlar todo lo que están haciendo las diferentes instancias de gobierno y exigirles que gobiernen para el pueblo y no como lo están haciendo ahora para las argollitas, para la plutocracia, que es la que realmente gobierna el país, ¿verdad? Plutocracia, gobierno de ricos, ¿verdad? Y entonces que le pongan atención a nosotros, a las necesidades realmente del pueblo. Y si no le ponen atención, pues que entonces el pueblo tome como le corresponde en plena democracia, ¿verdad?, las riendas del país y lo ordene, sin caer en populismo de ningún tipo, sin caer en sencillamente democracia pura, ¿verdad? La solución a los problemas en democracia es más democracia. Y la democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad?, como decía Lincoln, ¿no? Entonces, todos los grandes problemas que tenemos en este momento, que efectivamente no los está resolviendo el gobierno que tenemos, gobierno entendido como los 3 poderes, ¿verdad? Para nada están resolviendo sus grandes problemas. Los tiene que resolver bajo presión popular, ese pueblo organizado, unido, consciente, etc. Pero bueno, de eso hablaremos luego. Gracias, Michelle, y muchas gracias a las
y los compañeros participantes. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer los comentarios que nos han dejado a través de nuestro Facebook Live. Nos escribe Roque Montero, excelente. Nos escribe además Serna Alan, se aprovechan de la situación actual. Y por último nos escribe Miguel Serrano Rojas, yo creo que mientras se mantenga en el colectivo general que aún se cree en la fortaleza de la democracia, la esperanza de enrumbar al país se mantiene intacta. Lo que preocupa es la desidia de nuestros gobernantes, la costumbre de patear la bola en decisiones trascendentales, si a lo sumamos desde ya algunos futuros candidatos gobernantes. No vislumbro el cambio radical que ocupa el país. He escuchado algunas propuestas y eso me decepciona enormemente. Como ciudadano, espero ser diferenciado. Esos fueron nuestros comentarios en nuestro Facebook y a continuación, en el mismo orden de las presentaciones, voy a darles tal vez unos 2 minutos a cada uno en modo de cierre, empezando por don Leonardo Merino. Qué miedo, porque yo apunté los comentarios de todas las compañeras y algunas eran preguntas y supongo que estos 2 minutos no puedo referirme a muchas de las cosas que comentaron. Agradezco muchísimo, buenísimos los comentarios de todos ustedes y don Héctor. Pero ya que no va a ser una respuesta así individual, creo que hay 2 cosas que es importante señalar. Realmente lo que está pasando en Costa Rica en términos, pensando en términos de desarrollo humano, ¿verdad? Y de mayor equidad, de mayor inclusión, es un problema estructural. Eso creo que todos y todas lo tenemos claro en el grupo, pero no siempre, porque afuera del grupo me refiero, porque hay una lectura muy inmediata de si la ocurrencia de o el problema de o cayó el trueno, o cayó la pandemia. Hay un problema en el estilo de desarrollo de este país, que es un estilo que, como mencionaron varios de ustedes, apostó por unos sectores y dejó otros sectores atrás, ¿no? Y por eso hay que insistir muchísimo en que no se trata de regresar a lo mismo, atender la situación que estamos viviendo, sino revisar las bases, los fundamentos de un estilo de desarrollo que logró impulsar a unos sectores y generar una brecha cada vez más grande con otros. Lamento no poder referirme a otras cosas, pero este es un problema de fondo que además pasa por una actitud muy responsable de una forma extendida. La responsabilidad de los partidos que tienen 30 años de no sentarse a discutir cuál es el país que quieren, sino solamente hacer maquinarias electorales y no representación, canalización de demandas de la sociedad discutidas. Un congreso ideológico de partidos políticos, ¿hace cuánto no vemos? De hecho, una vez lo registramos hace poco. No hay una discusión de fondo. Los partidos tienen, pero también la ciudadanía, y ahí también lo que se mencionó de cómo su participación tiene calidad, puede expresarse en la movilización, puede expresarse electoralmente, pero también puede expresarse en todos los mecanismos formales que hay de participación, pero hacerlo de una manera informada, de una manera responsable, y en eso termino, que es el papel de la información, que el informe es un aporte de muchos que hay, pero en este país hay que aumentar muchísimo la calidad de la discusión en los medios, en la calle, ¿no? Y sobre todo que aumentar, profundizar y a veces crear una cultura de uso de la información para tomar decisiones. Me atropellé, pero muchísimas gracias por la oportunidad y muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias. Alejandra Paniagua. Bueno, agradecerle a don Leonardo por la exposición nuevamente y a todos los compañeros y compañeras que hoy nos encontramos aquí. Yo creo que efectivamente el informe nos pone a pensar y a reflexionar efectivamente hacia dónde vamos, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, cómo nos vamos a organizar, que yo creo que era un poco lo que planteaba también don Héctor en términos de cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar política para efectos de revertir de alguna forma, presionar para que estos procesos se reviertan y para que efectivamente el país avance en una senda muchísimo más justa y muchísimo más inclusiva. Y bueno, doña Rosberly lo mencionaba, el tema de las mujeres, ¿verdad? Rápidamente, cómo las mujeres han sido efectivamente uno de los sectores más afectados y cómo es un sector además que ya de por sí venía arrastrando una profunda desigualdad y que los sectores que se vieron económicamente más afectados eran sectores que contrataban mano de obra femenina y entonces además eso se juntó con la llamada crisis de los cuidados.
Y ahí yo creo que también tendríamos que prestar atención porque hay no solamente un sesgo, una impronta clasista, sino que también una impronta de género en las decisiones que tomemos como país en adelante en esa senda del desarrollo. Y ni que hablar de la brecha tecnológica, que el Estado de la Nación también, y don Leonardo, en una publicación recientemente señalaba sobre el acceso que tienen los estudiantes y que tienen los mismos profesores y profesoras para impartir la educación virtual, porque la brecha tecnológica no es un problema de los hogares costarricenses, es también un problema de las y los educadores. Así que bueno, seguiremos, yo creo que reconociendo la importancia de estos espacios de debate justamente para que la gente que está en su casa pueda discutir de este tema y que sean temas que no solamente sean discutidos en el ámbito académico, sino que también sean temas que podamos discutir con las y los costarricenses que hoy están en su casa, probablemente tomándose un té como Jessica y de paso aterrizando, digamos, a esta discusión, porque finalmente nos afecta a todas y a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por su participación. Y a continuación vamos con Rosberly Rojas. Bueno, igual agradecer el espacio, agradecerle a Leonardo, a los compañeros, también a las personas que nos han estado acompañando desde sus casas esta noche. Y creo que es interesante lo que queda pendiente acá precisamente de analizar durante este año 2020 y es cómo nos está afectando esta pandemia de forma diferenciada, cuáles son los costos que tiene la pandemia, ya no como cuando lo vemos a nivel macro, a nivel nacional, sino cuando analizamos sectores diferenciados, como hemos visto no solo a nivel país, sino se discute a nivel mundial, precisamente como se comentaba anteriormente, las personas más afectadas de la pandemia son las personas más vulnerables, sectores, grupos étnicos que son vulnerables a nivel de país. Se decía el otro día que la gente, precisamente digamos en Estados Unidos, la gente negra está siendo muy afectada por la pandemia, los latinos en Costa Rica, cómo se afecta diferenciadamente la pandemia. Creo que es un tema interesante porque de alguna manera todos nos creemos igualiticos, ¿verdad? Y a veces nos vemos que somos los ticos igualiticos, ¿verdad? Pero creo que es un mito que la realidad actual con mucho más fuerza lo rompe precisamente porque esta desigualdad de país que se acrecienta cada día, Costa Rica es uno de los 15 países más desiguales a nivel mundial, o sea, no somos igualiticos para nada, y la pandemia tiene costos, pero también tiene sectores que se están beneficiando, y entonces en el análisis de cómo se va a resolver el problema económico, el problema fiscal, el problema de deuda, debería tomar en cuenta precisamente esa desigualdad. Quienes se han beneficiado en estas condiciones de pandemia y prepandemia, que deberían ser los que costeen una mayor parte, los que se sacrifiquen mayormente para reconstruir el país, y quienes son los más afectados, que precisamente son los que deberían estar entonces mucho menos afectados con el tema de la reforma fiscal, de los impuestos, etcétera, ¿verdad? O sea, no podremos pensar que todos somos igualiticos y entonces en esta reconstrucción de país que todos debemos hacer, todos tenemos que pagar de la misma manera. Hay unos que deberían pagar más que otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosberly. Y a continuación vamos con nuestro último invitado, don Héctor. Me parece que faltó Jessica. Falta Sí, Jessica, perdón, falta Jessica, me brinqué Jessica, perdón, sí. Pobre muchacha, ya no había tiempo de estar corriendo con nosotros. Gracias por la invitación. Yo creo que el espacio fue evidentemente muy rico, como ya lo han dicho. Creo que ahora nos queda precisamente pensar un poco sobre estos retos que nos quedan y bueno, y enfrentándolos en condiciones bastante difíciles, ¿verdad? Porque los sectores que ya venían siendo golpeados desde antes, pues lo están siendo aún más, ¿verdad? Y creo que también a nivel organizativo enfrentamos grandes retos, como por ejemplo, ahora que me refería a todo el tema de las relaciones laborales, retos también a nivel organizativo que se nos plantean cuando también esas estructuras o esos espacios de organización han sido terriblemente golpeados también en el marco de la pandemia y utilizándolo como justificación, como han sido las mismas organizaciones sindicales o el tema de los movimientos sociales, ¿verdad? Y bueno, creo que ojalá y definitivamente será tema para otros programas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora sí vamos con don Héctor.
Muchas gracias. No, muy breve, solamente reiterar las gracias al programa, a Panga, a Leonardo Merino y en su persona a todo el equipo del programa de la Nación, ¿verdad? Por el trabajo que realizan y a las compañeras que han hecho también valiosísimos aportes. Y finalizo con una lectura también de otro texto del mismo informe que habla de que en consonancia con su misión de ofrecer información veraz y oportuna a la ciudadanía para mejorar la calidad de su participación en la vida pública. Es decir, el Estado-Nación se define como una misión ofrecer información veraz que permita o posibilite la participación de la ciudadanía en la vida pública. Y esa participación implica no una participación pasiva o viendo los toros desde la barrera, como dicen, ¿verdad? O simplemente sentándose en una silla en una reunión, sino que es una participación con vistas a transformar la realidad que ustedes, las compañeras y Leonardo han expresado, ¿verdad? Esa transformación es un reto y nos dan el insumo, que es la información, nos toca a la ciudadanía tomarla y transformar la realidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados y en especial a Leonardo Merino por la exposición del Estado de la Nación. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias a Panga y a Renzo Retana por permitirnos estar en Radio 16 en la 1590. Muchas gracias a todos por sus comentarios en nuestro Facebook Live. Que pasen un excelente fin de semana y buenas noches.